Extra urgente. Mark Halperin dice: no hay ningún plan secreto para reemplazar a Joe. Juez de documentos del Patriota dice: mucho trabajo antes de que comience el juicio. El Patriota propone un límite de 15 semanas para los no nacimientos. El Patriota en la Corte de Florida para solicitar el retraso del caso de documentos clasificados. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. No existe ningún plan secreto para reemplazar a Joe como candidato presidencial demócrata, lo que probablemente sea difícil de creer para los republicanos, dijo el analista político Mark Halperin. Donald Trump y otros republicanos podrían pensar que Joe no será el nominado, dijo Halperin durante una entrevista. A menos que su salud le impida ser el nominado, no hay ningún plan secreto para reemplazarlo. No hay ningún plan secreto para desafiarlo. Él será el nominado. Sé que a los republicanos les resulta difícil creer eso, porque miran las encuestas y dicen: ¿cómo podría el Partido Demócrata ser tan negativo como para postular a alguien tan débil? Pero Joe cree que es el demócrata más fuerte para postularse. Y debido a que ha esperado tanto para no retirarse, probablemente sea el más fuerte en este momento. Un 58% de los estadounidenses desaprueba a Joe según un rastreador de encuestas de Reuters. Y Joe va tras el Patriota en 7 estados indecisos, según una encuesta de Bloomberg Morning Consult. Joe, el administrador de mayor edad en la historia de Estados Unidos, tenía 86 años al final de un segundo mandato, en caso de ganar uno. Los votantes se acercan a las elecciones de este año con recelos sobre la edad de Joe, después de haber analizado sus meteduras de pata, su tos, su caminar lento e incluso una caída de su bicicleta. El Patriota, de 77 años, es el favorito para asegurar la nominación republicana a finales de este mes, lo que lo acercaría a una revancha contra Joe en noviembre. El Patriota tenía 70 años cuando asumió el cargo en 2017, lo que lo convirtió en el administrador estadounidense de mayor edad en asumir el cargo, hasta que Joe rompió su récord al asumir el cargo a los 78 años en 2021. De otro lado, la jueza del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, dijo en el tribunal que aún queda mucho trabajo por hacer en el caso de documentos clasificados contra el presidente patriota y sus asociados antes de que pueda ser llevado a juicio. Chad Brad, miembro del equipo de fiscalía del fiscal especial Jack Smith, presionó al juez Cannon diciendo: este caso puede juzgarse este verano, informó el Post. Pero el abogado defensor del patriota, Todd Blanche, respondió: creemos firmemente que un juicio que se lleve a cabo antes de las elecciones es un error y no debería ocurrir. Aunque Cannon no emitió un fallo el día de ayer, la implicación de que el juicio no se llevará a cabo tan pronto como preferiría el fiscal especial. Ayer, Smith había presentado una moción pidiendo que el juicio comenzara el 8 de julio, a lo que los abogados del patriota Blanche y Christopher Case presentaron una moción propia, pidiendo que el caso de los documentos del patriota comenzara el 12 de agosto. La presentación del patriota comienza como principal candidato en las elecciones del 2024. El patriota afirma firmemente que este año no se puede llevar a cabo un juicio justo de manera consistente con la Constitución que otorga al patriota el derecho de la sexta enmienda a estar presente y participar en estos procedimientos, así como, entre otras cosas, un derecho a la primera enmienda que comparte con el pueblo estadounidense a participar en discursos de campaña. El verano pasado, Smith acusó al patriota Walt Nauta y más tarde a Carlos de Oliveira de supuestamente conspiración para retener materiales clasificados en la propiedad del patriota en Mar-a-Lago y posteriormente no decir la verdad a las autoridades que buscaban esos documentos.
El patriota se ha declarado inocente de los 40 cargos federales en su contra. De otro lado, el patriota, favorito para la nominación presidencial republicana, sugirió que podría estar a favor de una prohibición nacional del no nacimiento después de las 15 semanas, pero añadió que no ha tomado una decisión. El patriota aún tiene que ofrecer detalles durante la campaña electoral sobre una prohibición nacional del no nacimiento en caso de que regrese al cargo. En septiembre criticó la prohibición de 6 semanas de Florida firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis como un terrible error y dijo que buscaría una posición aceptable para republicanos y demócratas. Pero un diario informó que el presidente patriota dijo en una entrevista después de su visita a Eagle Pass, Texas, que escucho cada vez más 15 semanas y aún no lo he decidido. Además, volvimos a la situación. El nombramiento por parte del patriota de 3 jueces conservadores de la Corte Suprema afectó un fallo que puso fin al derecho federal al no nacimiento en junio del año 2022. Esa decisión llevó a muchos estados liderados por el Partido Republicano a aplicar prohibiciones aún más restrictivas que las de Florida. Pero los demócratas aprovecharon el tema en las elecciones de mitad de periodo para frustrar una toma republicana del Congreso. En gran medida, vienen con un cierto número de semanas y se menciona el número 15, dijo el patriota según un diario. No he acordado ningún número, voy a ver. Queremos tomar un tema que fue muy polarizador y resolverlo para que todos puedan estar felices. La campaña de reelección de Joe se centra en elegir entre los demócratas que se comprometan a proteger el no nacimiento y los republicanos que han pedido más restricciones, según un diario. La semana pasada, la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados pueden considerarse menores según la ley, lo que podría afectar los tratamientos de fertilización in vitro. El patriota dijo después del fallo que apoya firmemente la disponibilidad de la FIV y pidió a los legisladores de Alabama que preservaran el acceso al procedimiento. Muchos estados están adoptando posturas muy firmes, dijo el patriota, según un diario. Si miras Kansas, Ohio será la ley dentro del estado, y han sido muy diferentes de lo que mucha gente pensaba. De otro lado, el patriota acudió ayer a un tribunal federal de Florida para pedir a un juez que retrasara su juicio penal por cargos de mal manejo de documentos clasificados hasta el momento más intenso de la campaña presidencial estadounidense. El favorito para la nominación presidencial republicana observó cómo sus abogados le decían a la jueza de distrito estadounidense, Aileen Cannon, que el juicio debería posponerse del 20 de mayo al 12 de agosto, lo que lo tendría ante el tribunal en las semanas previas a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los fiscales federales dijeron que el juicio debería comenzar el 8 de julio, apenas una semana antes de la convención de nominación republicana, donde se espera que el patriota sea nombrado abanderado de su partido. La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, nombrada por el patriota, no indicó qué fecha fijaría. El patriota ha tratado de retrasar sus 4 juicios penales mientras hace campaña para la presidencia. Si ganara, estaría en condiciones de cerrar este caso y otro que se presentó bajo la ley federal. Sus abogados también dicen que no puede tener un juicio justo mientras se postula para presidente. Seguimos creyendo firmemente que un juicio que se lleva a cabo antes de las elecciones es un error y no debería ocurrir, dijo a Cannon el abogado del patriota Todd Blanche. El fiscal federal Jay Brad dijo que el inicio del juicio en agosto, propuesto por los abogados del patriota, equivalía a una fecha no real, destinada a interferir con 2 de los otros casos penales que pondrían fin al juicio durante ese tiempo. Brad dijo que un juicio en verano no estaría en conflicto con una política del Departamento de Justicia de Estados Unidos que prohíbe a los fiscales presentar cargos contra figuras políticas poco antes de una elección, como fue acusado el patriota el año pasado. Una multitud de partidarios del patriota aplaudió y ondeó pancartas frente al tribunal, a 209 kilómetros 130 millas al norte de Miami. Las tácticas dilatorias, el lunes debía comenzar un juicio por cargos federales, de que el patriota
intentó irregularmente revertir su derrota electoral en 2020 ante el demócrata Joe, pero se retrasó indefinidamente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos considera su argumento de que no debería ser procesado por acciones que tomó como presidente. El patriota está tratando de que se desestime el caso de documentos clasificados por motivos similares. Otro juicio derivado de sus intentos de anular las elecciones también está en el limbo mientras un juez de Georgia considera si destituir al fiscal, quien admitió haber tenido una aventura romántica con un abogado que contrató para el caso contra el patriota y otros. En este momento, solo un caso es seguro que llegará a juicio antes de noviembre. El 25 de marzo comenzará la selección del jurado en un tribunal estatal de New York, donde el patriota enfrenta cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos de dinero para mantener su silencio a una estrella de cine. El patriota podría conseguir la nominación presidencial republicana antes de esa fecha y prepararse para una probable revancha electoral contra Joe. En el caso de Florida, el patriota enfrenta cargos de haber guardado irregularmente información clasificada después de abandonar la Casa Blanca en enero del 2021 y de haber no dicho la verdad a los funcionarios que intentaron recuperarla. Los casos penales plantean riesgos políticos y legales para el patriota de 77 años. Según una encuesta de un medio, 1 de cada 4 republicanos y la mitad de los votantes independientes dicen que no votarían por el patriota si fuera declarado culpable de un delito. El patriota no es el único exfuncionario electo que enfrenta acusaciones de manejo inadecuado de documentos estadounidenses confidenciales. Un fiscal federal descubrió pruebas de que Joe tomó a sabiendas documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en 2017, pero optó por no presentar cargos penales a principios de este mes, señalando que había cooperado con la investigación y que sería difícil obtener una condena. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.